seno cavernoso, incluso osteomielitis frontal. Muy bien, perfecto. Participación. Miranda. Sí, doctora. Bueno, a ver si me escucho bien porque mi internet está fallando, pero creo que Karen no había mencionado la de complicaciones como meningitis y creo que también puede haber un absceso cerebral, pero son como complicaciones más graves. Muy bien, participación. Entonces, a grandes rasgos, las complicaciones de sinusitis las podemos dividir en intracraneales y en complicaciones orbitarias, ¿ok? Y también óseas. Entonces, vamos a ver como globalmente. Las complicaciones de sinusitis tienen una incidencia baja, menos del 5%, y son consecuencia de una extensión directa de la sinusitis a través del propio hueso o siguiendo una vía vascular. Los factores de riesgo para desarrollar una complicación asociada a sinusitis, la primera, pues que la terapia antibiótica haya sido insuficiente o inadecuada, que no hayamos hecho una buena elección del antibiótico, hayamos elegido un antibiótico que no tenía cobertura para el microorganismo que tenía nuestro paciente, que el paciente haya suspendido el antibiótico antes de tiempo o que no lo hayamos dejado el tiempo suficiente, ¿ok? Cualquier estado de inmunodepresión nos puede causar una propensión a desarrollar alguna complicación sobre sinusitis, edad pediátrica y retraso o falta en la actuación quirúrgica en cuanto esté indicada. ¿Okay? Entonces, la primera complicación que vamos a ver es el mucocele. El mucocele es una obstrucción de uno de los conductos de drenaje de los senos paranasales y se va a seguir reteniendo un muco en el interior. Entonces, lo que sucede es que el sitio de drenaje del seno paranasal, por la inflamación ocurrida por la sinusitis, se va a obstruir, pero el seno paranasal no se da cuenta de que está tapado y va a seguir produciendo moco de forma normal. Entonces, el mucocele como tal no necesariamente tiene moco infectado, ¿ok? Puede ser un moco aséptico, pero que al momento de obstruirse este conducto, pues se sigue secretando. Y es como si estuviéramos inflando un globo. Y cada vez que inflamos el globo, la pared se va haciendo más delgada, más delgada, más delgada, hasta que revienta la pared del globo. Lo mismo sucede en el mucocele. Se empieza a llenar de moco el seno paranasal, hasta que de repente se adelgaza mucho la cortical aquí del seno y se puede romper y el contenido del mucocele pues se drena hacia la órbita, hacia el cerebro o hacia otra zona, ¿ok? Pregunta de examen, la localización más frecuente de un mucocele es frontoetmoidal y el manejo siempre va a ser quirúrgico. Por más antibióticos que le demos al mucocele, no se va a quitar porque hay una obstrucción mecánica del sitio de drenaje. Entonces aquí tenemos el caso de un paciente masculino diabético que posterior a un cuadro de sinusitis pues comenzó a desarrollar cefalea frontal izquierda y dolor retroocular ipsilateral. Después, aumento de volumen justo en esta zona, hacia el canto interno y hacia la región ciliar, que fue progresando con el tiempo poco a poco, hasta que le generó una tosis palpebral y una diplopia. La diplopia fue porque este mucocele pues ya estaba aquí involucrando parte de la órbita y no se ve porque el ojito del paciente está cerrado, pero su globo ocular está desplazado hacia lateral y hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que veamos mucoceles en región frontoetmoidal, hay que evaluar muy bien la movilidad ocular. En cuanto a complicaciones orbitarias, su incidencia es del 5% y van a ser más frecuentes en niños. ¿Por qué? Pregunta de examen. Ya habíamos visto en la clase pasada que las celdillas etmoidales son los senos paranasales que están más desarrollados al nacimiento. Entonces, si un niño cursa con sinusitis, el seno paranasal que va a estar afectado pues son las celdillas etmoidales y por ende las complicaciones orbitarias van a ser más frecuentes en este grupo de edad. Las celdillas etmoidales, si recordamos la clase de anatomía, guardan una relación muy estrecha a los lados de las órbitas y por detrás de la órbita, ¿ok? Y el mecanismo de la complicación orbitaria es por dos tipos. Puede ser por extensión directa,
ya que lo único que nos va a separar las celdillas etmoidales de la órbita es la lámina papirácea, que es una lámina de hueso sumamente delgada y que con cualquier infección, con cualquier presión, se puede romper y se transmite la infección desde los senos paranasales hacia la órbita. Esa sería la extensión directa. O por tromboflebitis retrógrada, que habíamos visto que el drenaje venoso de los senos paranasales tiene dos vías. Puede irse hacia abajo, hacia la vena facial, o se puede ir hacia arriba el drenaje hacia el seno cavernoso. Cuando se va hacia arriba el drenaje y esa sangre se llega a contaminar con bacterias, pues podemos hacer una complicación orbitaria o una complicación cerebral. Entonces tenemos la clasificación de Chandler. Esta clasificación es sobre las complicaciones orbitarias asociadas a la sinusitis y tenemos 5 grados, del 1 al 5 y va de lo más leve a lo más grave. Entonces el grado 1 corresponde a una celulitis preorbitaria o una celulitis preseptal. Entonces aquí tenemos un globo ocular normal. Y la celulitis preorbitaria vamos a ver en el paciente que tiene un poco de eritema y edema a nivel del párpado y de la región periorbitaria, ¿de acuerdo? En este caso no suele haber mucho dolor, no hay enrojecimiento del ojo y el paciente tiene buena movilidad ocular, no hay alteraciones de la agudeza visual, ¿ok? En el grado 2 ya es una celulitis, pero ya es una celulitis afectando tejidos blandos dentro de la órbita. El grado 3 es la formación de un absceso subperióstico. A partir del grado 3 para adelante, el paciente siempre va a tener cierta limitación para la movilidad ocular. En el 1 y en el 2 pueden mover los ojos. En el 2 puede tener dolor a la movilidad ocular, pero no está limitada. Pero a partir del 3 ya hay una limitación. En el 4 es un absceso orbitario. No nada más se limita a la región subperióstica, sino que ya abarca toda la órbita. Y el grado 5 corresponde a una trombosis del seno cavernoso. Entonces, en estas imágenes, en la primera tenemos a un bebé que tiene una celulitis preseptal, que sería un grado 1 de Chandler. Es un niño con datos de rinosinusitis aguda y despierta y lo encuentra la mamá así con el ojito hinchado, un poquito cerrado, no lo puede abrir bien y estaba un poco rojito y si lo tocamos está algo caliente. Entonces estos hay que manejarlos igual con antibióticos, ¿ok? Luego en este ya no tengo ningún grado 2 que es celulitis orbitaria, de aquí me voy a pasar a los abscesos, ¿ok? Este es un absceso subperióstico. Vean cómo se ve la diferencia. El globo ocular tiene cierto grado de proptosis porque el hematoma pues ya está empujando, el absceso ya está empujando el globo ocular hacia adelante. Esto rojito que se ve que se está saliendo del ojo se llama quemosis. La conjuntiva, que es lo blanquito del ojo, se pone de este color y se hace como muy aguado, muy edematoso y al momento de que el paciente quiere cerrar el ojo, pues la conjuntiva protruye. Este es un absceso orbitario, ya se ve muchísimo más proptótico el globo ocular y en este caso tenemos una trombosis bilateral del seno cavernoso. En la trombosis del seno cavernoso, el globo ocular que está afectado va a estar congelado, ¿ok? No se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, no tiene reactividad a la luz, vemos que sus pupilas están midriáticas a pesar de que le estamos poniendo cierta luz, ¿de acuerdo? Ahora vamos hacia las complicaciones intracraneales. Estas tienen una incidencia del 4% y es más común que haya una complicación intracraneal cuando el seno frontal es el que está afectado. Aquí el mecanismo, más que por extensión directa, pregunta de examen, es por una tromboflebitis retrógrada y envío de émbolos sépticos, ¿ok? Hacia región intracraneal. Este es el mecanismo más común. Esto sucede con mayor frecuencia en adolescentes masculinos. ¿Por qué?
Durante la etapa de la adolescencia se incrementan de forma muy importante las hormonas masculinas, en específico la testosterona. Y la testosterona es un anabólico que va a ayudar a que haya mayor oxigenación en los tejidos y se desarrolla mayor vascularización en el hueso diploico de los senos paranasales y de la bóveda craneal. Entonces, al haber más vascularización, tenemos más riesgo de que alguna bacteria pueda migrar a través de esos vasos sanguíneos hacia la región intracraneal. Dentro de las complicaciones intracraneales tenemos la meningitis, un absceso epidural, un absceso subdural, un absceso cerebral y por último la trombosis del sistema venoso cerebral profundo, no nada más ya del sistema del seno cavernoso, sino una trombosis global. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahorita con esto de complicaciones? Ok, ¿alguien leyó algo acerca de mucormicosis? ¿Qué es? ¿Sí, Ana? ¿No? ¿Fátima? Bueno, yo leí que es una infección fúngica. Esta es poco frecuente, pero suele ser muy grave. Y es causada por mucorales como tal. Y pues va a afectar principalmente o se va a dar en personas con un sistema inmune debilitado. Por ejemplo, en pacientes con diabetes descontrolada o VIH. Y pues el contagio es principalmente por la inhalación de esporas o también por ingerirlas y pues también puede ser a través de la piel. Y esta no se va a transmitir de persona a persona. Ok, perfecto. Gracias, participación. ¿Samsara? Muy bien, gracias, participación. Ana, me voy a saltar porque ya habías participado, ¿sale? Dalai. Había visto que su tratamiento son antifúngicos intravenosos como la anfotericina B, que es la de elección, o en caso de que no funcionara una cirugía agresiva, que sería el desbridamiento del tejido necrótico. Ok, muy bien. No son excluyentes, ¿ok? El tratamiento es con los dos, con la cirugía de debridación asociada con la anfotericina B. Participación. Maricruz. Creo que no han dicho la clínica, pero se divide en inicial y avanzada. En la inicial va a haber fiebre, congestión nasal, dolor facial o cefalea y rinorrea. Y ya en la avanzada se va a agregar edema periorbitario, proptosis y diplopia, pero hay datos clave que son las escaras negras en la nariz o el paladar, que haya parálisis de nervios faciales y que haya alteración del estado mental. Y el diagnóstico es con la clínica, pero también se puede hacer un TAC o una resonancia magnética. Y ya en casos como muy graves, se puede hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico. Muy bien, gracias, participación. Y Fernanda, ¿algo más que quieras complementar? Pues que los pacientes como típicos son los pacientes que tienen diabetes descontrolada, generalmente tienen cetoacidosis diabética o están inmunosuprimidos. Y también que podemos pensar en mucormicosis mientras el paciente sea diabético, tenga sinusitis y veamos necrosis en nariz o paladar. Ok, muy bien, participación. Entonces, vamos ya hacia la mucormicosis. Entonces, la mucormicosis es una infección grave de evolución rápida y frecuentemente letal y está causado, como ya habían comentado, por diversos microorganismos micóticos del orden de los mucorales. De estos microorganismos puede ser el Rhizopus, el Rhizomucor o el mucor. Cualquiera de estos tres nos puede dar un cuadro de mucormicosis. Es más común en diabéticos, casi siempre va a ser un diabético descontrolado o algún paciente que esté inmunosuprimido, que esté cursando con VIH en estadio de SIDA, con cargas virales muy altas y los linfocitos T disminuidos, aquellos pacientes con malignidades sanguíneas como leucemia o linfoma,
aquellos que estén recibiendo quimioterapia o radioterapia, los trasplantados o con enfermedad renal crónica. Lo primero que ocurre es que las esporas del mucor viven en la tierra. Entonces, a lo mejor nosotros que somos adultos inmunocompetentes, que no estamos enfermos, etcétera, si vamos a hacer ejercicio al parque y tenemos inhalación de estas conidias o esporas que se levantan desde el suelo, no nos va a pasar nada porque las vamos a inhalar, van a llegar al epitelio respiratorio de la nariz y ahí van a ser fagocitadas por los macrófagos y se van a destruir y no van a generar una infección. Sin embargo, cuando estamos ante un paciente que tiene un inmunocompromiso y que está afectado a justamente este mecanismo fagocitario, la inhalación de conidias va a generar una infección, ¿ok? Estos honguitos tienen la capacidad de reproducirse de forma muy rápida y de forma descontrolada y les gusta mucho invadir los vasos sanguíneos. Entonces, de forma temprana, los honguitos se van a meter adentro de las arterias, de las venas y van a proliferar las hifas, lo cual va a generar que se tapen estas arterias, estos capilares, estas venas y se va a formar una trombosis. Al momento de trombosarse los capilares, pues el tejido se va a quedar desprovisto de oxígeno, de nutrientes y va a comenzar a sufrir una necrosis tisular, lo cual clínicamente se va a traducir en la aparición de úlceras necróticas, úlceras de color negruzco, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado si están revisando pacientes que tienen factores de riesgo y que les aparezca alguna mancha negruzca en el paladar, en la piel de la nariz, en la mejilla o en la órbita, sobre todo si no tienen sensibilidad. Inicialmente sí pueden tener un poco de dolor, pero ya una vez que se aparece la úlcera, si ustedes la tocan con un cotonete o con una batelenguas, el paciente no va a tener sensibilidad en esta zona porque el tejido ya está necrótico. En la imagen del lado izquierdo estamos viendo un paciente que llegó a urgencias con un cuadro de cetoacidosis diabética y a los 2 días de haber pasado a terapia intensiva, mientras se encontraba intubado, nos solicitan interconsulta por la aparición de esta manchita negra en el paladar. Si nos queda la duda, porque todo lo demás estaba normal, podemos hacer como un raspado. Con la misma laminilla con la que vemos al microscopio, tomamos una laminilla y raspamos esto. Le hacemos una impronta y la vemos al microscopio. Y ahí si vemos las hifas del mucor, ya podemos hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento de forma temprana para evitar que siga progresando. En la imagen de la derecha es una niña que estaba cursando, no me acuerdo si con linfoma o con leucemia, y en una de sus hospitalizaciones para recibir quimioterapia comenzó pues con la aparición de estas lesiones a nivel del labio superior, que nadie les hizo caso porque pues parecía únicamente resequedad, así como cuando estamos un poquito deshidratados, nos arrancamos los pellejitos, etcétera, que se puede ver así como sangrita seca, pensaron que era eso. Sin embargo, cuando ya solicitaron interconsulta otorrino y revisamos cavidad oral, vemos que ya tenía una mancha negruzca en el paladar bastante grande e incluso ya se extendía hasta la región de la nariz, ¿de acuerdo? Estas manchas, esta necrosis progresa demasiado rápido, es en el transcurso de horas. Puede ser que en la mañana apenas el paciente tenga esta pequeña manchita y para las 6 de la tarde ya la mitad del paladar ya se encuentra todo negro. Esta es una visión al microscopio de las hifas. Son hifas bastante gruesas y aquí estamos adentro de un vaso sanguíneo. Lo rojito pues son los eritrocitos y estas son las hifas, ¿vale? Este es el caso de un paciente con diabetes, enfermedad renal crónica en tratamiento sustitutivo con diálisis. Que lo trajeron a urgencias porque presentaba como un morete en el ojo, pero él no recordaba haberse golpeado. Al momento de revisarlo vimos que no tenía esto sensibilidad. Iniciamos tratamiento con anfotericina B, pero a las 24 horas ya estaba una úlcera necrótica bien establecida. Al momento de hacerle la tomografía de resonancia vimos que ya la infección estaba sumamente extendida y pues ya no había mucho que hacer por el paciente. En la primera imagen, fíjense cómo la mejilla se ve un poquito pálida y también la punta de la nariz se ve pálida. Esta es la isquemia, ya hay trombosis en esta zona y aunque todavía no aparece la mancha negra, ya nada más es cuestión de tiempo para que aparezca aquí una mancha negra y en la mejilla también.
a las 24 horas se incrementó el área de isquemia aquí a nivel de la punta nasal, y en el sitio donde estaba un poquito más isquémico a nivel de la mejilla, pues ya estaba con esta escara necrótica. Y pues a los 5 días ya tenía una afección completa cerebral en ambas órbitas, en la nariz, paladar, etcétera, y pues lamentablemente este paciente pues falleció. El tratamiento, como ya les había explicado al inicio de la clase, es con estas dos cosas, pregunta de examen. Tienen que hacer debridación quirúrgica, quitar todo lo que está de color negro y iniciar al mismo tiempo anfotericina B. ¿Ok? No es que iniciemos anfotericina y a ver cómo sigue y a ver si le hacemos debridación. No. Siempre tenemos que quitar todas las zonas que ya se ven negruzcas, ¿ok? Porque si no, este paciente va a continuar con proliferación de hifas, ¿vale? No viene en la diapositiva, pero tiene una mortalidad muy alta. En la literatura dicen que tiene una mortalidad de alrededor del 50%. Yo les puedo decir que aquí en México el Mucor tiene una mortalidad del 80-90%. Les va súper mal a los pacientes porque usualmente cuando van a buscar atención médica ya llegan pues muy tarde, ¿vale? ¿Dudas con mucormicosis? ¿No? Ok, ¿alguien que me quiera hablar algo acerca de la rinitis? ¿Cómo la clasificamos? ¿Qué es? ¿Sí, Gloria? Bueno, como tal, la rinitis se refería a la inflamación de la mucosa nasal y se manifestaba principalmente por los síntomas como rinorrea, obstrucción nasal, estornudos, y pues en algunos casos los pacientes llegaban a presentar prurito, y su clasificación pues principalmente se dividía en dos, que sería la rinitis alérgica y la rinitis no alérgica. Y ya dentro de ella, pues ya iría la vasomotora, la medicamentosa, la infecciosa, y me parece que también estaba la forma hormonal. Muy bien, efectivamente, si hay una hormonal. Participación, por favor. Ana. Bueno, pues ya dijo la definición, pero bueno, yo encontré que se puede caracterizar por más de 2 síntomas, que tiene que ser rinorrea, congestión nasal, estornudos o prurito. De estos debe haber 2 o más, que duren al menos 1 hora durante el día y que sea durante varios días. Y pues regularmente es porque la mucosa, o bueno, más bien el epitelio ciliado de las mucosas y las células calciformes se inflaman y generan vasodilatación, aumentando la permeabilidad capilar y la hipersecreción de mucosa. Por eso genera la congestión, rinorrea y los estornudos. Muy bien, sí, esa es la fisiopatología. Participación. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso, fisiopatología. ¿Saraí? Sí, doctora. Pues tengo entendido que la base del tratamiento, pues es pues podemos hacer lavados nasales con solución salina. Las principales complicaciones me parece que son bueno, la principal es la que puede progresar a sinusitis, otitis media o pues hipertrofia crónica de los cornetes. Muy bien, participación. El tratamiento, la piedra angular del tratamiento son los esteroides tópicos intranasales, pero los lavados nasales siempre deben darse en conjunto. Maritza. Sí, doctora. Bueno, yo encontré que de la rinitis alérgica, que bueno, que esta está mediada por lo que es la IgE, que es una hipersensibilidad tipo 1, y que pues generalmente bueno, o sea, como que las cosas que la pueden desencadenar son como el polvo, el polen, ácaros, y que pues se puede clasificar por intermitente o persistente dependiendo del tiempo, ¿no? De intermitente cuando es menor a 4 semanas, y persistente cuando es mayor a estas semanas. Muy bien. Ahorita vamos a ver esa clasificación que se llama clasificación ARIA. Participación, por favor. Y Erasto. También de las rinitis crónicas, como ya lo había mencionado Gloria, las rinitis por medicamentos, que principalmente son por aspirina, beta bloqueantes, anticonceptivos y vasoconstrictores.
Muy bien, sí, no nos vamos a detener en la rinitis medicamentosa, pero sí siempre hay que preguntarle al paciente qué medicamentos toma, porque pueden estar asociados con rinitis, sobre todo cualquiera que sea vasodilatador y los que se utilizan para ¿cómo se llama? El Viagra, esos también pueden causar mucha dilatación en los cornetes. Entonces, la rinitis es la inflamación de la mucosa de las fosas nasales y debe tener la presencia de uno o más de los siguientes síntomas: obstrucción nasal, estornudos, rinorrea y o prurito. La clasificación a grandes rasgos la dividimos en alérgica y en no alérgica. Y pues la prevalencia de cada uno es muy variable dependiendo del sitio donde estemos estudiando al paciente. Por ejemplo, cuando yo vivía en Ciudad de México, el 80% de las rinitis que yo veía ahí eran no alérgicas, ¿ok? Y luego me fui a vivir a Mérida y ahí se cambió. El 80% de las rinitis que yo veía ahí eran alérgicas por el tipo de flora que había presente en esa zona. Entonces, es muy importante tener en cuenta el lugar en donde ustedes van a estar ejerciendo para saber si su población va a tener mayor riesgo de presentar una rinitis alérgica o una no alérgica. Y pues pueden coexistir tanto la alérgica como la no alérgica. Entonces vamos a ver primero la rinitis alérgica. En estos casos vamos a tener síntomas nasales de hipersensibilidad. El paciente se va a quejar de comezón, ya sea a nivel de la nariz, de los ojos, del paladar o hacia los oídos por dentro. La rinorrea puede ser anterior o puede ser posterior, sensación de que el paciente está deglutiendo moco de forma constante. Y usualmente la rinorrea en las rinitis alérgicas es una rinorrea clara, hialina e incluso a veces parece como agüita. Puede haber obstrucción variable de las fosas nasales y estornudos. Y todo esto está mediado por el sistema inmunitario. Pregunta de examen: ¿cuál es la mediación de la rinitis alérgica? Está mediada por IgE. Tiene una prevalencia a nivel mundial del 10 al 15% y es más común en adolescentes y adultos jóvenes. Conforme vamos creciendo y va madurando nuestro sistema inmunológico, nosotros mismos nos vamos desensibilizando a los alergenos a los que antes éramos alérgicos. Así, personas que en la infancia, en la adolescencia, eran alérgicos, por ejemplo, a los gatos, a lo mejor ya en la etapa adulta siguen siendo alérgicos, pero ya en mucho menor medida, ¿ok? No en todos los pacientes evoluciona de forma favorable. Hay pacientes que siempre van a ser súper alérgicos toda la vida. En cuanto a factores relacionados, tenemos factores ambientales y factores genéticos. Si un paciente es alérgico a los pinos, por ejemplo, estos pinos navideños, pero vive en un ambiente tropical en la playa, pues ahí no va a haber pinos navideños. Entonces, el paciente probablemente no desarrolle la rinitis alérgica porque no está expuesto a ese alergeno, ¿ok? Aunque tenga la predisposición a reaccionar al alergeno. En cuanto a factores genéticos, si uno de los papás cursa con rinitis alérgica, tenemos un 50% de probabilidades de que el hijo también lo tenga. Y si ambos padres son los que tienen la rinitis alérgica, esta probabilidad nos sube del 75 hasta el 100%. Entonces, es muy común ver familias pues alérgicas y tiene una mayor incidencia en zonas urbanas. Vamos a clasificar esta rinitis alérgica en estacional, perenne y laboral. La estacional es debida a alergenos que están presentes al aire libre, polen, plantas, algo que esté en el aire y que estamos respirando. Y este defecto de priming no lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a finales de enero, principios de febrero, antes de que empiece la primavera, comienza la polinización. Entonces, es muy común que pacientes alérgicos a ciertos pólenes comiencen a exacerbar su rinitis en esta temporada, principios de febrero, antes de que llegue la primavera. Y a lo mejor ya que pasa la polinización, más o menos para agosto, septiembre, ya se quitan los síntomas de alergia y ya están bien en los siguientes meses, ¿ok? Entonces, en estos casos hay que preguntarle al paciente si sus síntomas de rinitis tienen alguna predominio de estación para saber si se trata de algo relacionado con un polen, ¿ok? La rinitis alérgica perenne, esta no importa si es primavera, si es verano, si es otoño, si hace frío, si hace calor, si está húmedo, si está seco, el paciente siempre tiene síntomas.
Y cuando hay una rinitis alérgica perenne, usualmente es porque el paciente está expuesto a alergenos en ambientes cerrados, o sea, en la casa. Son estos pacientes que les preguntamos cuándo se les exacerban más los síntomas y nos dicen, en la noche y cuando despierto es cuando tengo más congestionada la nariz o tengo más estornudos, etc. En esos casos hay que descartar que sus alergias no sean por ácaros del polvo, ¿ok? Los ácaros del polvo pues viven en las sábanas, por más limpios que seamos, siempre va a haber cierta cantidad de ácaros, entonces vamos a tener por ahí cierta cantidad y que nos pueden generar alergias. Y cuando se va el paciente a trabajar, se va a la escuela, sale de casa, ya no está expuesto a estos alergenos y entonces mejora, pero regresa a casa y vuelve a empeorar. Y así es todos los días, entonces no hay una temporada estacional en la que podamos decir que el paciente se exacerba más. ¿Okay? Y por último tenemos la rinitis alérgica laboral. Literalmente son los pacientes que son alérgicos al trabajo o alérgicos a ir a trabajar. Estos pacientes están bien todo el tiempo. Permítanme un segundo, ¿eh? Perdón, es que me estaba llamando un paciente. Entonces les decía, la rinitis laboral, en estos casos los pacientes se sienten bien cuando están en casa, cuando están de vacaciones, cuando están en fin de semana en casa y cuando van a trabajar es cuando empiezan a sentirse mal. En estos casos hay que ver a qué alergenos está expuesto el paciente. Puede ser níquel, formol, acerrín, polvito de madera, metilmetacrilato. Las chavas que hacen pues el manicure, que hacen el gelish, el estar quitando el gelish con estas limas eléctricas genera un polvito muy fino que lo pueden inhalar y les puede estar generando rinitis alérgica de forma constante. Pero cuando no van a trabajar, ese día no inhalan ese polvito y se sienten bien. Entonces eso se considera una rinitis laboral. ¿Está bien? La clasificación ARIA, que ya por ahí alguno de ustedes la había comentado, nos va a ayudar a determinar si nuestro paciente cursa con un cuadro intermitente o persistente de rinitis. Va a ser intermitente si tiene menos de 4 días, 4 días o menos a la semana de síntomas o 4 semanas o menos de síntomas de forma constante. Y se va a clasificar como persistente si el paciente tiene más de 4 días a la semana o más de 4 semanas en un año. ¿Okay? Y en cuanto a leve o moderada y grave, depende de si le afecta o no la calidad de vida al paciente. En una rinitis leve, el sueño va a ser normal, no va a haber alteraciones de ocio, no hay alteraciones en actividad escolar o laboral y los síntomas no suelen ser muy molestos. A diferencia de la moderada o grave, en la cual tiene que estar presente al menos uno de los siguientes ítems. Que el sueño esté alterado por la rinitis. En estos casos, el paciente al momento de irse a dormir se le tapa la nariz, no puede respirar por la nariz, comienza a respirar por la boca, tiene roncopatías, tiene periodos de apnea del sueño o siente que no tiene un sueño reparador porque el sueño está fragmentado, porque se está despertando constantemente, porque no puede respirar. ¿Ok? En segundo lugar, alteraciones del ocio, actividades o deportes. Son estos pacientes que dicen, es que doctor, ya no puedo ir a hacer ejercicio, ya no puedo ir a jugar fútbol con mis amigos porque me agito, me canso y me falta el aire. Esto ya se considera una rinitis moderada o grave porque ya está impactando en la calidad de vida del paciente. Que tengan alteraciones en actividad escolar o laboral, que se estén quedando dormidos en la escuela, que se estén quedando dormidos en el trabajo, que se estén teniendo que parar a cada rato a sonarse la nariz porque se están distrayendo, porque tienen mucha rinorrea, etc. Esto que ya nos está impactando en actividad escolar o laboral también ya se considera moderada grave. O que el paciente refiera que sus síntomas son muy molestos. ¿Ok? Por ejemplo, tengo pacientes que literalmente andan por la vida con un churrito de papel de baño metido en la nariz porque si no, la rinorrea viene como llave de agua. He tenido pacientes con rinitis alérgica tan severa que les he tenido que pedir tomografía, resonancia por sospecha de fístula de líquido cefalorraquídeo, de tan líquida que viene y de tan abundante que viene la rinorrea. ¿Ok?
Entonces, en cuanto a la fisiopatología, la vamos a dividir en dos, la fase de sensibilización inicial y después la fase clínica. Entonces, en la fase de sensibilización, ¿qué sucede? Entonces, ustedes están muy felices en el campo, se mete una partícula de polen, que sería nuestro alergeno, el cual se pega al epitelio nasal, pasa la barrera del epitelio nasal en donde las células dendríticas lo detectan. Estas células dendríticas van a fragmentar los antígenos de este alergeno, lo van a procesar y se lo van a presentar a los linfocitos T, en específico a los linfocitos TH2. Estos linfocitos una vez que ya hayan revisado pues este alergeno, van a producir interleucinas inflamatorias 5, 6, 9 y 10 y también la 4 y la 13. Y todas estas interleucinas van a estimular a los linfocitos B a que produzcan anticuerpos de tipo IgE contra el alergeno que nos acabamos de inhalar. ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra fase de sensibilización inicial. Y de ahí pasamos a la fase clínica. Entonces, la primera vez que una persona se expone a un alergeno, usualmente no nos pasa nada. Casi siempre es cuando tenemos una exposición repetida. ¿Por qué? Porque al principio no tenemos estas IgEs y no tenemos una forma de montar una respuesta alérgica porque es la primera vez que nos vamos a exponer a este alergeno. Pero ¿qué pasa? La segunda vez que ya nos exponemos al alergeno, estas IgE se van a quedar activas aquí en la superficie de los mastocitos. Y cuando viene nuevamente el alergeno, su antígeno se pega a estos receptores IgE de superficie de los mastocitos, haciendo que se degranulen los mastocitos, liberando histamina. Y esto nos va a dar la fase precoz, la liberación de histamina, la activación de los eosinófilos y esto va a generar un exceso de moco en la vía respiratoria, tanto a nivel nasal como a nivel pulmonar, y nos puede generar congestión nasal, rinorrea, estornudos, etcétera, ¿ok? Si esto continúa, después de 4 horas pasamos a la fase tardía, en la que a lo mejor ya no tenemos tantos estornudos, ya la comezón nasal no es tanta, pero el síntoma principal en la fase tardía ya va a ser la congestión nasal. ¿Ok? El diagnóstico de la rinitis alérgica es básicamente clínico. Nos podemos apoyar de algunos estudios que vamos a ver más adelante, pero básicamente con la clínica podemos hacer el diagnóstico. Vamos a tener enrojecimiento, comezón, lagrimeo de los ojos, estornudos, congestión, rinorrea anterior o sensación de rinorrea posterior. Vemos cómo aquí está escurriendo el moquito. Puede haber comezón o ardor en la garganta, goteo postnasal y esto genera tos. Entonces, pacientes con tos crónica que no sepan qué tiene, ya le descartaron asma, ya le descartaron reflujo faringolaringio, ya vieron que no había un tapón de cerilla adentro del conducto, etcétera. Hay que descartar que no se trate de alguna rinitis alérgica, ya que la descarga constante de moco desde la nariz hacia nasofaringe y orofaringe puede irritar la garganta, puede irritar la vía respiratoria inferior y darnos tos crónica. Muchos pacientes van a tener asma o hiperreactividad bronquial. El 80% de los pacientes asmáticos van a tener además rinitis alérgica, pero solo del 30 al 40% de los riníticos van a cursar también con asma, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque los alergenos que generan una vasodilatación a nivel nasal y una congestión nasal son los mismos alergenos que nos van a generar el broncoespasmo, ¿ok? Muchas veces el paciente nos va a referir que el prurito no va a ser nada más aquí a nivel nasal, sino también en los ojos o en el paladar o sensación de que el oído le da comezón por adentro. Esto es porque la comezón la van a sentir a nivel de la trompa de Eustaquio, ¿ok? Preguntas útiles para cuando estén haciendo su historia clínica. Preguntar si los síntomas son intermitentes o persistentes y cuántos días a la semana o cuántas semanas al año duran. Si tienen alergias ambientales ya conocidas, si tienen antecedentes de que les hayan hecho pruebas de alergia o hayan recibido algún tratamiento para la alergia, si existen exacerbantes o atenuantes ambientales, si están peor cuando van a casa, si van al trabajo, si en el campo se pone calor, si hay exacerbantes o atenuantes con temporadas del año o en el día, si se ponen peor en primavera,
si se ponen peor en la mañana, en la noche, etcétera, para ir identificando a lo que pudiera ser alérgico nuestro paciente. Cambios en el ambiente relacionado con el inicio de los síntomas. Por ejemplo, si acaban de adoptar un perrito nuevo y el paciente no tenía síntomas y después de haber adoptado el perrito comenzó con esto, entonces podemos relacionar que tiene que ver con la caspita del animal. Si hay antecedente de asma, si tiene medicación actual y si lo ha asociado al inicio de los síntomas, el ambiente laboral también muy importante, en qué trabaja, si tiene exposición a químicos o si hay mejoría durante las vacaciones o los fines de semana. En la exploración física, vamos a ver esto que se llama saludo alérgico. Yo creo que algunos de ustedes ya han visto a algunos niños que hacen esto. Con la palma de la mano se limpian la nariz de abajo hacia arriba, haciéndose como una nariz de cerdito. A esto se le conoce como saludo alérgico y es súper característico de la rinitis alérgica. ¿Por qué? Porque además de ayudarse a limpiar el moquito que les está escurriendo, este saludo nos ayuda a rascar la nariz, ¿ok? Sin estar metiendo el dedo adentro de la nariz para que no los regañen por estarse picando. Tenemos también las líneas de Denny-Morgan. Los niños o los pacientes alérgicos pues no descansan bien durante la noche y se les empiezan a formar estas ojeras y se les hace un doble pliegue a nivel del párpado inferior. Este doble pliegue se llama líneas de Denny-Morgan y son características también junto con estas ojeritas de los pacientes alérgicos. La tercera imagen corresponde a un pliegue nasal transversal. Puede ser un pliegue único o puede ser doble pliegue. Este pliegue es porque el niño está haciendo el saludo alérgico de forma constante. Entonces, el primer pliegue que está justamente por encima de la punta de la nariz es este pliegue, ¿ok? Y el segundo pliegue que está a nivel intercantal, que sería este de acá, sería este segundo pliegue, ¿de acuerdo? Y por último, podemos encontrar paladar ojival. Si recordamos, la respiración por la nariz es muy importante para el desarrollo de los maxilares y de la mandíbula. Si un niño no está respirando a través de la nariz y está respirando a través de la boca, el paladar, que normalmente debe tener una forma como de herradura, así como de medio círculo, comienza a hacerse ojival, ¿ok? Se hace muy estrecho. Esto hace que los dientes comiencen a apiñonarse, haya malrotación de los dientes, malposición dental, alteraciones de la mordida, etc. Entonces, si identificamos un paciente pequeño con rinitis alérgica, hay que darle tratamiento para evitar que llegue a tener problemas aquí del desarrollo del paladar. Si ya tiene estos problemas del desarrollo del paladar, entonces hay que mandarlo con un dentista especializado o con un maxilofacial para que le ponga un expansor palatino y que pueda dar espacio para que crezcan todos los dientes. En la rinoscopía anterior hay 3 cosas que principalmente vamos a encontrar. La primera, la mucosa de la nariz en los pacientes alérgicos suele verse muy pálida. ¿Ok? En este caso vemos una fosa nasal del lado derecho. Este es el septum, que de hecho tiene aquí como una pancita. El septum debería de ir aquí derechito y tiene esta pancita, está un poquito desviado y vemos el crecimiento importante del cornete inferior que está prácticamente contactando aquí con esta pancita del cornete, ¿ok? En algunos pacientes la mucosa no está pálida, sino que está congestiva, se ve como incluso de color violáceo, ¿ok? Aquí vemos el septum y esto que les estoy señalando aquí, eso sería nuestro cornete muy inflamado contactando con el septum. Si bien no hay una desviación como tal, el cornete está tan grande que pues prácticamente no hay espacio ventilatorio y estamos viendo mucha rinorrea anterior, incluso aquí hay una burbujita. Y en la última imagen estamos viendo algo que se llaman puentes de moco y alino. Es este puente sumamente delgadito de moco transparente que se forma entre el cornete y el septum nasal. Si vemos estos puentes de moco y alino son casi patognomónicos de presencia de rinitis alérgica, pero no están presentes en todos los casos, ¿ok? Y tienen que ser así de delgaditos. Si ven puente, o sea, moco y alino que no sea así de delgadito, que sea más grueso, eso no es un puente, ¿vale? Y pues vamos a dejar la clase hasta aquí. No sé si tengan alguna duda.
No, doctor. No, doctora. Ahora a ver si no le llega un paciente con rinitis a su consulta, porque ve que cada que nos enseña algo le aparece un paciente. Sí, de hecho, sí, mañana tengo un paciente que se llama Noboru Mita, es un paciente japonés que lo veo justamente por rinitis y de hecho me acaba de llegar un mensaje de que ya confirmó su cita para mañana. Entonces sí voy a ver un paciente con rinitis. Y de estos, para la siguiente clase, para que lean un poquito, vamos a ver sobre diagnóstico de la rinitis alérgica, cómo se hacen las pruebas cutáneas, el tratamiento de la rinitis alérgica, los antihistamínicos que utilizamos, y vamos a ver la rinitis no alérgica y el rinoescleroma respiratorio, ¿ok? Para que lean un poquito acerca de eso. Y pues nos conectamos la próxima semana, ¿ok? Acuérdense de entregar su historia clínica, que este parcial no va a haber meme. Esta vez sí vamos a hacer historia clínica. Y de los que se conectaron, sí vi que se conectó Vicky por ahí. Alfredo se conectó. Adair. Fernando. Y Sarai, ¿no? Sí, doctor. ¿Ah, sí estabas? Ah, sí, de hecho participaste, sí es cierto. Ya te puse que sí participaste y que sí viniste. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces, cuídense, disfruten su fin de semana y nos conectamos